Soy el doctor Carlos Barrón de Berlín. Hoy día deseo conversar con ustedes del COVID-19, de sus mecanismos y de las enfermedades a riesgo. Iniciemos con los mecanismos con una animación que he preparado y que está basada en los datos de la literatura científica. Aquí tenemos al aparato respiratorio. Cuando respiramos, el aire entra por las fosas nasales, pasa por la tráquea, pasa por los bronquios, se distribuye en el pulmón, en el árbol bronquial, llegando a los bronquiolos, al final de los cuales se encuentran los alveolos, que son saquitos con aire rodeados de capilares sanguíneos. Aquí los vemos a la derecha. En la unión entre alveolo y capilar tiene lugar el intercambio de oxígeno por dióxido de carbono. El alveolo está constituido por una capa de células. Hay células planas y hay algunas células grandes. Además, vemos macrófagos, que son células del sistema inmunitario. Muy bien. ¿Qué ocurre cuando el coronavirus infecta a una persona? El virus entra por las fosas nasales con el aire y llega al alveolo. En el alveolo infecta a las células más grandes porque tienen un receptor que introduce al virus dentro de la célula, donde se libera el ARN viral, el cual por un lado se multiplica y por otro lado sirve para dirigir la síntesis de las nuevas proteínas. Al final, las copias de ARN y de nuevas proteínas van a formar nuevos virus que van a salir a infectar a otras células. La célula infectada muere y al morir libera moléculas que son detectadas por el macrófago. A este punto el macrófago reacciona y libera, produce citoquinas. ¿Qué cosas son citoquinas? Son proteínas mensajeras que van a ir por la sangre a pedir, a buscar ayuda en la lucha contra el virus. Y la ayuda llega. Son células del sistema inmunitario llamadas neutrófilos, y aquí podemos describir la clásica situación que en medicina llamamos inflamación. La inflamación es la reacción de un tejido contra un agente que considera peligroso, en este caso el virus, pero puede ser también una bacteria, puede ser también una partícula que contamine el aire o grasa, etc. Además, por supuesto, en la inflamación siempre hay células del sistema inmunitario, aquí neutrófilos y macrófagos. En muchos casos hay linfocitos, en el caso del COVID hay pocos linfocitos. Ahora bien, el neutrófilo tiene al interior sustancias muy tóxicas. Esas sustancias destruyen al virus. Son tan tóxicas que también terminan destruyendo al neutrófilo. Y el macrófago se encarga de remover las células muertas, las ingiere, y también de eliminar y destruir a los virus que estén en el lugar. También el macrófago tiene radicales. A este punto, en una gran parte de los pacientes COVID, la enfermedad termina, no continúa. Pero sabemos que en los pacientes graves o en los mortales se encuentra una cantidad abundante de citoquinas, acompañada con una cantidad abundante de células. Es una hiperinflamación. Todo reacciona en modo muy fuerte. Tanto es así que las células del alveolo son destruidas por las mismas células del sistema inmunitario. Y no solo eso, también las células de los capilares. Y desgraciadamente se libera líquido de la sangre al espacio alveolar. A este punto, el paciente en esa situación, el paciente grave, va a tener un alveolo lleno de líquido con células muertas, el sistema inmunológico, inmunitario, etc. Y el pulmón va a estar congestionado porque está lleno de líquido y el paciente no puede respirar. En los últimos tiempos se ha descubierto que además del problema respiratorio, se forman coágulos patológicos en los capilares, y estos coágulos, los llamados trombos,
pueden ocurrir no solo a nivel de los capilares del pulmón, sino en muchos otros órganos del cuerpo, como por ejemplo en venas profundas de las extremidades. Ahora bien, ¿cuál es el problema? Por un lado, los trombos pueden obturar a los vasos sanguíneos y causar problemas en los órganos donde se generan. Por otro lado, cuando se desprenden y viajan por la sangre, en este caso se llaman émbolos, pueden bloquear arterias en órganos distantes. Por ejemplo, en el corazón, las arterias del corazón, si son bloqueadas causarían un infarto cardíaco. En el caso de las arterias de los pulmones, una embolia pulmonar que puede ser mortal. Gracias a estos conocimientos, los médicos actualmente están tratando a los pacientes COVID con más eficiencia, considerando no solo las complicaciones respiratorias, sino también las cardiovasculares. Además, es importante decir que nos están permitiendo estos conocimientos entender un poco mejor por qué algunas enfermedades preexistentes al COVID desarrollan el COVID grave o mortal con más frecuencia que otras. Me refiero a las enfermedades a riesgo y se sabe cuáles son las más frecuentes: obesidad, diabetes, hipertensión arterial. Luego vienen con menor frecuencia varias otras enfermedades cardiovasculares y pulmonares crónicas, cáncer, etc. Lo interesante es de que varias de estas enfermedades, las tres con más frecuencia que he mencionado y el COVID, tienen elementos comunes. Se sabe de que en estas enfermedades existe una inflamación crónica con una cantidad exagerada de macrófagos y de citoquinas, así como lo he explicado para el COVID previamente. Y se sabe que en estas enfermedades hay trombosis, embolias. Es como si el coronavirus encontrase un terreno favorable en estos pacientes a riesgo. Es un reto para la investigación científica muy importante. La buena noticia es de que podemos controlar estas enfermedades. Pensemos a la diabetes causada por un exceso de azúcar en la sangre, o a la obesidad por una cantidad elevada de grasas en el cuerpo, o a la hipertensión arterial favorecida por una elevada concentración de sal en la sangre. Y ustedes dirán, ¿cómo podemos controlarla? Podemos controlarlas en dos modos. Una, con una alimentación sana, baja en carbohidratos, grasas, sales, elevada en vegetales, frutas. Y si tenemos la ocasión, podemos consultar a un nutricionista profesional. Dos, ejercicio físico. Sí, ejercicio físico. Es decir, que vemos, está en nuestras manos evitar que nuestro cuerpo desarrolle estas enfermedades si no las tenemos. Y también, si las tenemos, está en nuestras manos poderlas controlar lo mejor posible. Por eso, preparemos a nuestro cuerpo para que el coronavirus no nos sorprenda.